Hay una expresión que se usa en todas partes, en especial en canales de cine, que yo no he querido usar porque me suena un poco a frase hueca, que es cuando dicen esto es cine. Pues bien, llegó mi momento de decir que tras ver The Brutalist, puedo decir sin lugar a dudas que esto es cine. Cintas como esta renuevan mi pasión por el séptimo arte y sí, sé que suena rimbombante, incluso un poco cursi, pero es verdad. Qué gusto ver películas como esta, tan bien hechas que te hacen tener esperanza en que todavía hay creadores capaces de sacar adelante una obra con verdadera calidad en una industria como la cinematográfica que cada vez enfrenta más obstáculos. Sin lugar a dudas, The Brutalist es nuestra preferida para ganar el galardón a mejor película en los Oscar, y eso que nos fascinaron tanto Cónclave como Anora. De todas maneras, con tal de que no gane Emilia Pérez, todo bien. Pues sí, en este video hablaré de The Brutalist y de todo lo que hay de bueno en esta producción, así que ponte cómodo porque es bastante. Y ojo, advierto que habrá algunos spoilers. Y antes de seguir, te invito a que te pases por Podimo para que escuches nuestro podcast La Cruda Verdad, donde hablamos de los temas más estrafalarios de la especie humana, sin cortarnos ni un poco y de manera divertida, a pesar de que se trata de temas peliagudos. Pronto, muy pronto, estrena nuestra tercera temporada, así que súmate a los oyentes valientes que ya forman parte de esta bonita comunidad. Enlace aquí y en la descripción. Y ahora sí empezamos. Tremendo descubrimiento hemos hecho con Brady Corbet como cineasta. Más conocido en su faceta como actor que como director hasta los momentos, lo recordamos por haber interpretado a uno de los hijos de puta de Funny Game de Michael Haneke en su versión estadounidense. Pero ahora con The Brutalist está nominado a los Oscar por la película en sí, por su dirección y el guión original que coescribió con Mona Fastvold, una actriz y productora noruega. Y justamente The Brutalist es uno de esos casos en el que cada apartado se destaca. La dirección, el guión, las actuaciones, la fotografía y la banda sonora. Y finalmente el resultado es mejor que la suma de sus partes. Y con esto quiero decir que si bien cada apartado puede estar correcto, a veces hay películas que simplemente son cumplidoras y están bien nomás, pero que no son magistrales. Y en el caso de The Brutalist, sí podemos decir que lo es. Y a todo esto se agrega una temática conmovedora y muy contundente, la de la realidad de una pareja sobreviviente a los campos de concentración. El talentoso arquitecto Laszlo Todd, interpretado por Adrien Brody, y Elizabeth Todd, interpretada por Felicity Jones, conforman un matrimonio judío que se ve separado a la fuerza por su reclusión en diferentes campos de concentración y que se reencuentran en Filadelfia al terminar la guerra. Las oportunidades para abrirse camino son difíciles, pero Laszlo, incluso antes de reencontrarse con su esposa, encuentra la que pareciera la oportunidad de rehacer su vida, dirigir las obras de una gran construcción para un magnate estadounidense, Harrison Lee Van Buren Sr., interpretado por Guy Pearce. La trama ya de por sí es densa por situarnos en la posguerra y en las consecuencias que dejó a su paso el Holocausto. Pero además, la historia de The Brutalist añade una cuota de drama más, al sumergirnos en la vida de la familia Van Buren, una tanto adinerada como corrompida. Sobre lo primero, el dolor y la desesperanza, consecuencias de los campos de concentración y las crueldades de la guerra, tengo que decir que The Brutalist pone el foco en la perturbada y a veces incluso contradictoria psicología de los personajes sobrevivientes. El reencuentro de la pareja que ha sido despojada de su humanidad, pero que a pesar de haber vivido tanto horror está dispuesta a sortear las dificultades, es conmovedor. Brady Corbet logra plantearnos situaciones psicológicas muy complejas en escenas en las que los personajes muestran emociones muy diferentes entre sí, que sin embargo conviven. La tristeza, la rabia, el honor personal y el dolor de haber sido humillados, el peso de haber cometido errores personales, incluso dentro de un panorama que jugaba en su contra, y en especial las ganas de recuperar la humanidad, incluso la propia vida sexual, se entremezclan en escenas que nos llenan de extrañeza por lo difíciles que pueden ser de entender, pero también que resultan verosímiles. No entro en detalle a analizar de cuáles escenas estoy hablando para no hacer spoiler, pero sí quiero decir que hay más de una que puede parecernos válida a pesar de ser inesperada. A este mundo interior difícil se suma un mundo exterior hostil o, en el mejor de los casos, indiferente. La historia nos sitúa en la ciudad de Filadelfia en los años 50, un lugar en teoría ideal para quien quiere hacer su vida y alcanzar el sueño americano.
Y aquí quiero hacer un paréntesis para alabar cómo el sueño americano se nos termina presentando como la pesadilla americana en esta película. Desde un comienzo, Laszlo, al llegar en barco a Nueva York, ve la Estatua de la Libertad y rompe en una risa eufórica. Esta introducción es magistral. Por un lado tenemos el símbolo de la libertad, la estatua, y por otro, la emoción de los que van a bordo del barco, que va acompañada del leitmotiv musical de la cinta, que es muy potente y emotivo. Solo que hay un pequeño detalle que no es que pasa desapercibido, pero que en esta parte todavía no tiene importancia, que la Estatua de la Libertad la vemos al revés. Pronto, al desarrollarse la trama, veremos que es la representación perfecta del antisueño americano. Más adelante, cuando Laszlo llega a Filadelfia, vemos un reportaje sobre la ciudad que nos muestra los avances que está viviendo en cuanto a infraestructura, el desarrollo industrial y en especial el del acero, y cómo ha sido cuna del avance y el progreso de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Pero más adelante vemos que Laszlo se inyecta heroína. Irónicamente, estas son dos caras de una misma moneda. Por un lado está el desarrollo y por otro el problema de la drogadicción. Y es inevitable trasladar este entorno a la Filadelfia de nuestros días, la ciudad grande de Estados Unidos más pobre, también conocida como la ciudad del fentanilo. Y aquí cierro paréntesis y vuelvo al entorno en el que se ambienta The Brutalist, el de la sociedad estadounidense posguerra, con un falso clima de inclusión. Y digo falso porque poco a poco se va haciendo presente el rechazo que sufre la familia de Laszlo por ser extranjeros y de una religión diferente a la local. Y en esta parte no pude sino empatizar con todos los sentimientos que llegan como una respuesta natural a esa exclusión. La frustración, la rabia, la soledad. Creo que en esto The Brutalist plasma perfectamente una situación que es universal y que trasciende la realidad de ese país en ese momento histórico. Pero además se añade el desconocimiento o en todo caso el desinterés por la situación tan ruda por la que pasaron estos personajes. A Laszlo y a su esposa se los interpela con mucha ignorancia, pero también con mucha arrogancia sobre su pasado. Como si fuera necesario hacerles sentir en todo momento que ellos no pertenecen y que lo máximo que pueden esperar es ser tolerados. Una expresión que se usa textual en la película. Tolerar es una palabra que deja entrever que algo malo pasa con los extranjeros, algo que hay que aguantar por mero sentido civil, pero que no se acerca ni de lejos a una verdadera empatía ni comprensión del otro. Como dije, a este drama inherente a la persecución de los judíos por aquella época se agrega el de una familia que deja mucho que desear, los Van Buren. Seres despreciables, en principio cordiales, pero que poco a poco van mostrándose como personas despiadadas y caprichosas, que pueden comportarse así porque tienen poder y dinero, es decir, porque pueden. Un planteamiento similar al de otras películas como Parásitos, salvando la distancia de lugar y época, claro está. Y luego otros temas más degenerados que no contaré para no ser spoiler, pero solo diré que hay una escena de una cena que me recordó a la comida de Festen de Thomas Vinterberg, que estuvo lograda de manera fenomenal. Por otra parte, además de estos temas, también tiene mucho peso la presencia de la arquitectura monumental perteneciente al estilo brutalista, el cual proponía estructuras minimalistas, con materiales de construcción a la vista y sin mayor decoración. En la cinta se explica que los diseños de Laszlo respondían a querer mostrar la realidad tal cual es, sin maquillaje, y reflejar lo vivido por él y su esposa durante su reclusión en los campos. Para hacerle justicia al elemento arquitectónico, la fotografía de esta película hace uso de grandes planos generales que transmiten la majestuosidad de estas construcciones, así como los parajes abrumadores de Carrara en Italia, donde se encuentran las famosas canteras de mármol que usa Laszlo para su obra. Y logra crear una atmósfera enrarecida, pero en cierta manera mágica. El soundtrack acompaña estos elementos de manera imponente y tiene este leitmotiv que comenté que aparece en la escena de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, con instrumentos de viento que le dan mucha fuerza a la música. Y por último, además de todos estos apartados, las actuaciones sostienen en todo momento la cinta. Adrien Brody da muestras de que sigue siendo el mismo actor súper talentoso que ganó el Oscar por El pianista en 2003, otra cinta en la que hizo también de judío. Lamentablemente, con este actor pasa no solo que suele repetir en este tipo de roles, quizás porque es de ascendencia judía polaca,
sino que además no lo hemos visto en importantes producciones en pantalla grande tanto como nos gustaría. Sin embargo, es uno de esos artistas que lo da todo a la hora de mostrar su trabajo, que es por demás minucioso. El trabajo emocional y cómo ahonda en ese mundo interior de Laszlo hace que empaticemos con él desde el comienzo. Cómo se conmueve en los momentos más emotivos simplemente parte el corazón. Además, está perfectamente al paso del nivel de drama requerido por el guión, que es muy alto, sin caer en el melodrama, la farsa o la telenovela. Y además, alterna estos momentos y matiza su actuación en escenas que no requieran tal energía para no resultarnos cansón y siempre igual. Su representación de Laszlo es simplemente verosímil. Hace que parezca fácil el muy condenado. Pero créeme, no lo es. Tanta naturalidad tiene de fondo un trabajo actoral brutal. Por su parte, Felicity Jones hace un trabajo increíble sobre una persona que lidia con una dualidad muy fuerte, el de una mujer determinada en un cuerpo debilitado por la hambruna. Además, parte de las emociones encontradas, así diferentes que comenté antes, que se dan en diversas escenas, las asume su personaje. Uno de una complejidad bastante grande por la gran cantidad de capas que tiene, porque al tratarse de un buen guión, los personajes no son unidimensionales o solo buenos o solo malos. Bueno, algunos son unos cabrones, pero no son un villano de película de superhéroes. Es decir, en este caso tienen motivaciones válidas. Pasemos a Guy Pearce, que se pone en la piel de este hombre adinerado bastante ambivalente, que admira el talento, pero no puede aceptar que provenga de un hombre de una clase social inferior a la suya. De hecho, en diferentes momentos se propone humillar a la pareja Todd, haciéndole preguntas sobre si hablan bien inglés o cuál es su nivel educativo, y resulta que ellos son más cultos que él. El personaje de Pearce, Harrison Lee Van Buren, es quizás el más complejo de esta película, porque tiene una lucha interior tremenda, no solo con el tema del talento, sino con otros que no revelaré por si no la has visto aún, pero que te digo quedan bien claros con el final de la película. De verdad que por todos estos motivos, The Brutalist es una gran película, y tras ver casi todas las que se disputan el Oscar a Mejor Película, creemos desde este canal que debería ganar, a pesar de las acusaciones de haber utilizado inteligencia artificial para su realización. Resulta que esta tecnología se usó no solo para generar imágenes, sino también para modificar la voz sin alterar las interpretaciones originales con el software Respeecher. Y sobre esto el director dijo al respecto: si no hubiera utilizado esta tecnología, me habría enfrentado a una controversia diferente. Mis actores habrían hablado húngaro con acento estadounidense o inglés. Y si bien entiendo esta crítica que se le hace a la cinta, tengo que decir que aquí estoy de acuerdo con Corbett. Doy fe de que las pocas partes en italiano en la película son dichas con acento italiano auténtico, y esto es algo que valoro un montón. Del húngaro no puedo dar fe porque no tengo ni idea, pero sé que es uno de los idiomas más difíciles del mundo, así que no veo mal haberle echado una mano a los actores. Bien le hubiese venido a Selena Gómez que Jacques Audiard lo hubiese usado para Emilia Pérez, ya te digo yo. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció The Brutalist? ¿Cuál es tu cinta preferida para los Oscar? Te leo en la caja de comentarios y no olvides pasarte por Podimo para escuchar nuestro podcast La Cruda Verdad. Link en la descripción. Chao.